Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Este es un programa dirigido a gente inteligente, a gente solidaria, a gente patriota, a gente responsable. Esa es la razón por la que me siento tan orgulloso de tener una platea como la que ahora me ofrece ese privilegio a través de Teleradio América para todo el mundo, con todas sus disponibilidades tecnológicas, Super TV 55 en Santiago y el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV. Gracias por estar con nosotros. No hay razón para estar en un programa como este si no es para servir, si no es para orientar, si no es para defender los derechos ciudadanos. Es por eso que este programa siempre ha abogado porque todos promovamos, respaldemos, luchemos por una auténtica democracia. Nosotros aspiramos a un modelo democrático que ahora mismo es muy difícil de conseguir un ejemplo. El ejemplo fundamental era hasta hace poco los Estados Unidos. Pero todavía con lo convulso que está la sociedad de Estados Unidos, uno no sabe si ahí de verdad se está respetando la democracia. Luego están los países del norte de Europa, Suecia, Islandia, Finlandia, Noruega, Suiza, Países Bajos, pero uno dice, el tema de ahí es las migraciones también. La forma como nuevas tendencias de ultraderecha ven al ciudadano, al ser humano, dividido en clases, no en clases sociales solo, sino entre ciudadanos y guiñapos. Y las migraciones se convierten en un fenómeno de degradación humana que nos dice, bueno, no es posible uno creer que ese pueda ser el ejemplo de nosotros. De manera que hagamos una democracia ejemplar, que otros países la tomen como referencia. La libertad para nosotros es un bien fundamental. No me voy a cansar de agradecer al presidente Luis Abinader que en una conferencia, a propósito que le dieron el premio de campeón de la libertad en Miami, una fundación universitaria, que él llamó a la democracia de América Latina a no cambiar la libertad por la seguridad. No quiere decir que no se quiera tener seguridad ciudadana, lo que quiere decir es que no sacrifique la libertad como condición para obtener la seguridad ciudadana, que es lo que ha pasado en El Salvador. Por una razón que no la tenemos ninguno de nosotros. La razón es las bandas de los maras es un fenómeno propio de esa pequeña nación, que fueron sus connacionales que se congregaron en bandas en los Estados Unidos y especialmente en la zona oeste de Estados Unidos, emigraron de nuevo hacia su país e instalaron una situación de violencia que dio como resultado la necesidad de tener un Estado autoritario, digo yo, pero eso no es en ningún modo razón para que ningún país asuma ese ejemplo de El Salvador. El Salvador es solo El Salvador, no es más nadie, El Salvador. Allá ellos con su forma de actuar. En el caso nuestro, cuando el presidente dijo así, yo pienso que sí, que asumió una conducta relacionada con la historia dominicana. La historia dominicana ha estado siempre vinculada a defender la libertad. Libertad se asocia con democracia, libertad se asocia con derechos humanos. La libertad es consona con la naturaleza humana. Correcto. Y comencé eso para señalar también que libertad es dignidad. Libertad es decoro político, decoro social, pero sobre todo decoro personal. Uno tiene que sentir que la dignidad es un activo irrenunciable. Sí, nos presionan en el caso nuestro, en el caso de quienes trabajamos en la comunicación, a veces tenemos que hacer de vedette para poder sobrevivir, no sé.
pero sobre todo nosotros tenemos que mantener el decoro. Decoro, eso es ética. Y yo cuando digo eso es porque ustedes tienen que entenderlo, es porque he tenido recientes experiencias de situaciones que la verdad que amargan la vida, viéndolo en otros rostros. Pero dejemos eso, que ese no es el tema de hoy. El tema de hoy, entre los temas de hoy está, yo quiero comenzar también hoy, muy tranquilo, felicitando al ministro de Educación y a su equipo y a los que participaron en esta resolución, creo que es la número 11/2026, que prohíbe el uso de los celulares y tablets en las escuelas, ojalá sean escuelas y colegios. A nivel básico, todo el mundo, no se puede tener, ¿cómo va a tener un niño ir con una tablet, con un celular? A nivel secundario, solo bajo orientación del profesor, del equipo técnico de la escuela, en actividades académicas. Esta decisión yo pienso que debe ser aprobada, debe ser respaldada a unanimidad por la sociedad dominicana. Los que tenemos familia, en mi caso ya nietos en la secundaria, en el caso mío, y en la primaria también, 2 nietos en la educación básica y 2 en la educación secundaria. Sabemos lo que significa, ya con una niña, la más pequeña mía, nieta tiene 6 años, va a cumplir 7 ahora, y ya tiene un celular limitado, una cosa, pero ya está ahí. Cuando dice a ver su programa y su cosa, nadie le puede decir nada. Tiene 6 años, 7 años. Es decir, no la secuestran. Y usted dice, bueno, eso es que está educándose, tiene los niveles de conocimiento que le van llegando y va por cosas que no teníamos nosotros, los tienen ellos. No. Es niveles de degradación cultural, degradación de su propia personalidad, se bifurcan. Entonces, el Papa lo dijo, nosotros vamos a controlar la inteligencia artificial no nos puede controlar a nosotros. La inteligencia artificial no puede ser un bien monopólico al servicio de grandes transnacionales que manipulan a la personalidad humana, vamos a decirlo así, a nivel global. Eso dijo el Papa León XIV en su primera encíclica, y yo, que este fin de semana la voy a leer con mucho detenimiento, se refleja en la decisión que tomó el ministro de Educación. Nos parece muy bien y nuestras felicitaciones más sinceras. Y a la comunidad educativa, profesores, autoridades y padres y tutores, que acepten y observen esta decisión con entusiasmo, de verdad que sí. En medio de una clase no puede una niña estar viendo un reggaetón, o estar intercambiando un diálogo con otra compañerita en otra aula o en la misma aula, mientras el profesor está explicando una clase de matemática. No es posible eso. Por tanto, está correctamente entendida esa decisión. Ahora quiero, señores, señalarle a ustedes, la economía dominicana registró un crecimiento en este trimestre, es decir, de enero a abril, de 4%, muy por encima del 2.7% en el mismo periodo interanual el año pasado. Fíjense qué cosa más extraña. No extraña, sino cosa como que uno le da para pensar. ¿Ustedes saben qué fue lo que impulsó la economía en este trimestre a llegar al 4%? La minería. La minería tuvo un crecimiento del 10.4%, el mayor, por encima del turismo. La minería por encima del turismo. Luego, el turismo fueron como 6 puntos y algo. Y uno dice, bueno, no fue el problema de San Juan de la Maguana con el yacimiento Romero
y demás. ¿Por qué la minería ahora es la que hizo galopar a la economía en este primer trimestre hasta el 4? El año pasado, en el primer trimestre, fue 2.7. En el primer trimestre fue 2.7 el año pasado. De manera que si llega a 4 en un entorno internacional tan difícil, uno tiene que decir, muy bien. Ahora, la construcción corrió 4 y tanto %, pero la construcción en el último mes bajó mucho. Pero desde enero y febrero estuvo alto, de manera que el promedio estuvo alrededor de 4 y tanto, cerca de 5% el aporte, el agregado de la construcción como aporte a la economía. De manera que tenemos la construcción, tenemos la minería, que probablemente está muy vinculada a la producción de oro de la mina de Pueblo Viejo. El oro está a 4.500 y tantos dólares la onza Troy. El turismo, que se conoce en los agregados que componen el crecimiento económico como bares, hoteles y restaurantes, puede estar un 6%. El turismo también está aportando, pero sin embargo, este trimestre el liderazgo se lo llevó la minería. Nos alegra mucho que el Banco Central haya producido esta información, porque lo que queremos nosotros, queridos amigos y amigas, es que discutamos el tema de la economía y dejemos la politiquería. La gente dice, bueno, ¿y qué es lo que está diciendo Orión? No, a mí no me gusta que cada fin de semana los líderes y los dirigentes políticos, los partidos, salgan a hacer crasa campaña, fíjense la palabra, crasa campaña electoral. Es decir, yo voy a ganar en el 2028 y vamos a ganar nosotros, seguro, ya eso está claro que sí. Eso la Junta Central Electoral dijo que es en febrero del año 2026 que ya usted puede comenzar a decir que ganó y todas esas cosas. O sea, la campaña electoral, lo que es una campaña electoral en lo más típico, vamos a llamarlo así. Pero en este momento que es el entorno internacional está tan convulso, a nosotros nos gustaría siempre escuchar al liderazgo, a los precandidatos, a los quienes sean, hablar de la economía, hablar de la situación del país, hablar de los precios, poner ese tema para obligar al gobierno a referirse a cada asunto de lo que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, muy bien pudo haber originado una gran discusión en el plano político, lo señalado por el ministro de Hacienda y Economía, el señor Magín Díaz, que dijo que el gobierno estaba buscando entre 70 a 80 mil millones de pesos para hacer frente a la crisis generada por las alzas bruscas del petróleo. Entonces, cualquier persona dice, bueno, pero en principio el gobierno dijo que eran 40 mil que estaba tratando de ahorrarse. Entonces, no, son entre 70 a 80 mil. Eso le da a uno una magnitud, un aproximado a la magnitud de la crisis que estamos viviendo en la República Dominicana como consecuencia principalmente, no única, pero principalmente por la crisis derivada de la guerra en Irán y de todo el cierre del estrecho de Hormuz y demás cosas. Entonces uno se pregunta, ¿está cerca, como todos nosotros queremos, el fin de la guerra? Bueno, parece que no van a volver a bombardear, no parece, eso no está en el razonamiento lógico, que no quiere decir que no pueda ocurrir. Pero sí, no está pasando nada. Sin embargo, los precios del petróleo rondan entre 90 a 100 dólares el barril, porque ya se cansaron de subir a 120 y bajar a menos de 100. Ya se quedaron alrededor de los 100 dólares el barril. Eso significa más de 40 dólares por encima de lo que la República Dominicana, el gobierno, calculó que iba a estar el precio durante todo el año. Por eso es que el ministro de Hacienda dice que hacen falta entre 70 a 80 mil millones de pesos para hacer frente
a la crisis del petróleo. Esos son los temas que nosotros deberíamos poner en los colmadones, en todas partes. La crisis, no me hablen de más nada, la crisis, ¿cómo resolvemos esto? Y obligar al gobierno a que diga cómo va a reducir el gasto corriente y cómo va a producir lo que le llaman un programa anticíclico, que quiere decir, cuando estamos en mala, aumentamos el gasto de capital para garantizar el crecimiento de la economía. Vámonos a un cambio, señores, vamos a retornar casi de inmediato. Muy bien, mis amigos, gracias por estar con nosotros, de verdad se lo agradecemos mucho. Y gracias a los que conectan con nosotros en este momento en el programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Señores, renunció el senador por Santo Domingo Oeste del Partido Revolucionario Moderno. Renunció al partido, renunció a su membresía en el partido, no a la senaduría. El señor Antonio Martes, ¿qué se llama? Antonio Taveras. Es un empresario creo que del sector de Herrera, participó en todas las actividades del Partido Revolucionario Moderno, se inscribió en ese partido a propósito de Marcha Verde y todo lo demás, la lucha contra la corrupción. Y ayer lo vimos en un discurso en una sesión del Senado de la República, decir que el gobierno había fracasado en la lucha contra la corrupción y que el gobierno estaba promoviendo el clientelismo y que se había olvidado de los programas estratégicos, especialmente relacionados con la lucha contra la pobreza y contra la corrupción. Es el senador de la provincia más grande del país, tiene 1 millón de electores. Inmediatamente algunos de sus compañeros, el doctor Antonio Taveras, algunos de sus compañeros lo atribuyen su decisión a que no obtuvo la presidencia del Senado, pero él no habló de eso, él lo que habló fue de asuntos relacionados con el rumbo que ha tomado el gobierno. Y también se señala que otros, gente que forma parte de su entorno, estaría en las próximas horas renunciando al Partido Revolucionario Moderno. No fue cualquier cosa que renunció, es verdad. Es un senador de mucho peso por su comunidad. Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, repito, tiene 1 millón de votantes. La provincia de Santo Domingo es la más grande después de Santiago, de las 30 que tiene el territorio nacional. Y él fue un dirigente muy influyente en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué pasa en el Partido Revolucionario Moderno? Bueno, eso se da todos los años en todos los partidos que han estado en el poder. Comienzan a producirse situaciones difíciles, a veces de líderes o dirigentes que consideran que no tienen espacio en ese partido, o a veces porque creen que el partido ha cambiado el rumbo del pensamiento ideológico que ellos podían tener. Este es un empresario un poco más liberal, quizá más apegado a normativas relacionadas con la decencia pública, y parece que la corrupción, él entiende que el gobierno no la ha combatido con la firmeza que prometió combatirla. Que le vaya bonito, ahora es un senador independiente. Ya veremos en el curso de los días si de verdad tenía algún nivel de influencia, si él va a promover más salida de dirigentes y hasta la creación de algún movimiento, algún partido. La verdad es que ya no va a obtener la senaduría nuevamente. La candidatura la podría obtener por cualquier partido minoritario, pero realmente le va a ser muy difícil alcanzar la curul, en razón de que son los partidos mayoritarios los que pueden promover y producir una candidatura de esa naturaleza. Veremos a ver qué ocurre, qué pasa. Yo insisto en que volvamos a la economía. Señores, uno lleva 3.000 pesos
a una gasolinera y dice, écheme 3,000 pesos al vehículo, porque ese va a ser la semana de la familia y todo lo demás. En razón de que ya se aumentó, creo que entre 42 a 48 pesos el galón de gasolina y de gasoil. Antes lo que usted creía que caminaba casi a llenarle el tanque, se queda un poquito menos de la mitad. Es ahí la economía. A partir de ahí ya todo, usted puede decir, a partir de que usted vea eso, ya todo usted lo va a ver en la economía. ¿Qué usted va a ver? Aumento de precios, la razón del aumento de precios, y vuelvo yo a explicarle a ustedes que el promedio que ha dicho el Banco Central del nivel de inflación es 5.63% en este momento. Ese es el promedio de más de 12,000 artículos y servicios que el Banco Central, con sus equipos, hacen las encuestas de precios. Entonces, un promedio global es 5.63, por encima del levemente 63 décimas de la meta del Banco Central, que es 4 más o menos 1. O sea, o puede ser 4, puede ser menos de 4, o puede ser hasta 5. Cuando sube ahí, ya supera la meta del Banco Central. Quiere decir que la inflación está en 5.63. Pero la inflación, ese es el promedio nacional. Usted puede tener entonces su inflación suya, su universo. ¿Qué usted come? Arroz, habichuela, grasa comestible, mantequilla, salsa de tomate, qué sé yo cuánto. Eso que usted todo, entonces usted ahí haga su balance y usted dice, a mí me subió un 10%, a mí nada más me subió un 1% porque yo lo que como es espagueti con tal cosa, a mí me subió tanto. No, yo no tengo carro, yo uso el metro, pues cada quien anda con su inflación a rastro, ¿de acuerdo? Entonces, decimos eso, la inflación 5.63, la inflación de la República Dominicana, la inflación que se resalta de más de 12,000 productos y servicios que el Banco Central saca las encuestas mensuales. Es correcto eso. Pero cada uno de nosotros, la inflación mía tiene que ser más bajita que la del señor Pepín Corripio, ¿verdad? Supongo yo. Razones, los precios, lo que consume su familia, lo que consume la mía, no es lo mismo. O quizás sí, porque así es la vida. Si es frugal nuestro querido amigo, que Dios le otorgue mucha salud a don Pepín Corripio. Pero yo le señalo eso para decirle que nosotros tenemos que ver la economía. Por ejemplo, ustedes ven a los economistas neoliberales. Economistas neoliberales son aquellos que participan de una doctrina que dice, la economía tiene que caminar sola, el Estado no se puede meter con el mercado, que los precios lleguen donde tengan que llegar conforme a la oferta y la demanda. Dicho en otra palabra, el que no puede estar vivo, que se muera. Pero la regla del mercado tiene que caminar sola. El Estado tiene que disminuirse y apenas servir de árbitro en conflicto cuando el mercado entre en algún conflicto, pero no se puede meter ahí, a nada. Eso es contrario a otro criterio económico que dice el Estado dominicano tiene que ser un Estado de bienestar social. Tiene que redistribuir el ingreso, es decir, todos los impuestos que genera la economía de una manera equitativa, de una redistribución justa para que disminuya la pobreza. Se redistribuye en un aumento de los gastos de capital. Se asiste a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, a las familias que están en condiciones de vulnerabilidad. Se promueve desde el Estado el empleo, etc. Entonces son dos conceptos muy distintos, muy dispares y muy contradictorios. Pues bien, en este caso, visto uno la economía de la manera que le digo, yo le voy a poner este ejemplo. Los economistas dicen, a lo que me hago referencia, miren, no es posible que el que compra langosta quiera también comprar arroz subsidiado por el Estado. Porque si no se le pone el impuesto al ITEBI, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados al Estado, eso quiere decir
que los ricos también están accediendo a ese tipo de subsidio indirecto que da el Estado. Lo que deben hacer a todos los productos poner el mismo ITEVI, y así los ricos van a tener que pagar por el arroz. Pero póngamelo al revés, entonces, esto es simplemente un chiste. Quítele el ITEVI a la langosta para que no es que yo tenga que pagar ITEVI por el arroz, sino que yo no tenga que pagar ITEVI por la langosta y yo coma langosta. Ah, usted quiere que el rico pague el ITEVI por el arroz. Muy bien. Ajá. ¿Y yo qué hago con la langosta? Mi comida es espagueti, arroz, un poco de grasa comestible, pan, cosas de eso, ¿verdad? Y el del rico, que no le envidia a uno esa situación, uno quiere ser como ellos y el Estado tiene que ayudarme a caminar para ese lado. Entonces él sí puede comer langosta, pero le dicen, no, tú no te puedes comer ese arroz tan barato porque tú eres rico, vamos a ponértelo a 14, también al 18% del ITEVI. Ah, pero lo va a pagar el 18%, entonces lo va a pagar el pobre que no tiene. A eso no importa, el que no puede estar vivo que se muera. Ajá. Ya ustedes me entienden, ¿verdad? Ajá. No. Fíjense cuando hay una crisis, cómo es que los economistas de una vez dicen, hay que parar los subsidios a los combustibles, porque también los ricos lo usan. Bueno, pues yo no sé lo que ustedes van a hacer con los ricos, pero no es posible que cada vez que ustedes quieran aumentar algo, dicen, es porque los ricos también lo usan y se están beneficiando. Ajá, ¿y por qué ustedes no le quitan los subsidios al sector del turismo? ¿Por qué ustedes no quitan los subsidios a las grandes empresas que tienen exoneraciones de importación de maquinaria, exoneración de vehículos, exoneración de qué sé yo, la exoneración de los salarios de los altos funcionarios, la exoneración, todo? Ah, no, el arroz, habichuela, la qué sé yo cuánto. Así no. Entonces, le pongo ese ejemplo para decirle a ustedes que esta economía, cuando la ven son dos caras que tiene así, mire. Vamos a ver la cara bonita de la economía. Esta economía genera casi 45.000 millones de dólares al año. Si ustedes quieren lo suman, yo lo sumé. Turismo, más de 10.000, casi 12.000, dice el Banco Central que van a hacer este año. Remesa, casi 12.000. Ahí solamente en esos dos van 24.000 millones de dólares en un año. Exportaciones, puede estar en 14.000 también. Exportaciones nacionales y exportaciones de zonas francas. Inversión extranjera directa, están 5.000 millones de dólares aproximadamente. Estamos hablando de 45.000 millones de dólares. Una economía que le entre como la nuestra, que ingresen 45.000 millones de dólares, debería estar en mejor situación, creo yo. Cuando yo dije eso en uno de los programas populares que me invitaron, inmediatamente todo, no, ¿y qué es lo que usted está diciendo? No, esto es como una familia, ingresan 45.000 millones de dólares. El Banco Central dispone de 14.000 millones de dólares de reservas extranjeras directas, de reservas internacionales. Es decir, el Banco Central de la República Dominicana está en capacidad de financiar las importaciones dominicanas durante 45 días, sin crisis. Tiene dinero para eso. O sea, entonces es una economía resiliente. Ahora tenemos un problema. ¿Ha bajado el gobierno su gasto corriente? Dicen que desde el 2020 hasta ahora hay 124.000 nuevos empleos en la administración pública. ¿Se ha reducido el nivel de empleo en la administración pública? No. Entonces tenemos una generación de empleo que es en un 70% informal. ¿Usted sabe lo que es un empleo informal? Un empleo informal quiere decir que no está registrado en la tesorería de la Seguridad Social. Por tanto, usted no tiene derecho a un seguro médico a menos que no se lo ofrezca el gobierno. ¿Cómo se llaman esos seguros que da el gobierno? Subsidiado. A menos un seguro subsidiado. Y tampoco tiene posibilidad de tener una pensión al término de su vida laboral. Fíjense.
Esos son los empleos informales. Entonces, una economía que está generando el 70% de los empleos que generó en el primer trimestre 118,000 empleos. El 70% fueron informales. Entonces, como que no está bien la cosa así vista. Ahora, si usted lo ve desde el punto de vista de un economista neoliberal, le va a decir, bueno, el que no puede estar vivo, que se muera. Vámonos a un cambio, señores. Señores, ¿quiénes van a ser los candidatos en el 2024? Visto el teatro electoral ahora. Si las cosas no cambian, y pueden cambiar, nosotros vamos a ver al doctor Leonel Fernández como candidato a la presidencia por el partido Fuerza del Pueblo. Veremos a ver al Penco. Dicen que Francisco también tiene posibilidades, pero vamos a ver al Penco como candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y en el Partido Revolucionario Moderno, uno de dos, o es el actual ministro de Turismo, David Collado, o es la actual alcaldesa, Carolina Mejía. En el PRM pasan una situación, a mí me parece un poquito delicada, es que es uno o es ninguno. Si es Carolina, muy difícil que pueda congeniar con David Collado y su equipo. Si es David Collado, muy difícil que el litoral de Carolina acepte pura y simplemente. Tendrá que haber un acuerdo, pero un acuerdo de moché por moché, pero muy difícil. Gonzalo Castillo provocaría también una situación difícil en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo le digo el Penco porque él me dijo que le dijera el Penco. Hace muchos años me llamó y, ¿el Penco? Y yo, ¿cómo? Sí, Orión, yo soy el Penco y con mucho orgullo. No te preocupes, dime el Penco. Pero es Gonzalo Castillo, apreciado amigo. Yo no veo que sea tan fácil. Claro, hay otros cargos que se van a distribuir, pero no va a ser con Francisco Javier decirle ni al ex candidato presidencial santiaguero, decirle que sí, que no hay problema, porque lo pusieron a volar chichigua sin haber brisa. Entonces, vamos a verlo así. Lo que sí va a haber es mucho trasiego entre los partidos políticos, donde va a haber algún nivel de sorpresa agradable y desagradable es en la candidatura alcalde de Santo Domingo y de Santiago y del Gran Santo Domingo. Ahí es que los partidos van a negociar duramente. Pero ustedes van a encontrar en el Partido Fuerza del Pueblo, hijo y padre, no creo que pueda producirse un nivel de entre Omar Fernández y el doctor Leonel Fernández más allá de que quedase uno de los dos. Hasta ahora todo vislumbra ser que es el padre del doctor Leonel Fernández. Pero lo demás, en los candidatos que yo le dije, por ahí anda la cosa. ¿Y por qué lo menciono tan temprano? Para preguntarle a cada uno de ellos qué van a hacer con la crisis. Esta crisis actual, si la guerra de Irán terminara mañana, el conflicto ya no es una guerra, es un conflicto difícil, con el cierre técnico del estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% de todo el petróleo mundial, pero no porque sea el 20%, es porque ahí pasa el petróleo que va a China, ahí pasa el petróleo que va a la India, para ponerle grandes economías, y por ese estrecho de Hormuz pasa el petróleo que produce Rusia, y bueno, eso es la importancia. Pero si fuera mañana que se resuelve ese tema, la crisis se prolongaría por un año más mínimo. Precios altos, otra vez producir petróleo en lugares donde se ha disminuido la producción
drásticamente, especialmente en el Golfo Pérsico y en el Medio Oriente, la recomposición de Europa, la economía europea, la economía de los Estados Unidos, que está bastante lesionada, y nosotros tendremos esos efluvios en la República Dominicana. El ministro de Hacienda llamó la atención sobre el hecho de que no se puede deslizar, vamos a decirle así, a través de los subsidios que se le otorgan a la comercialización interna de los combustibles, el déficit fiscal, que hasta hace poco estaba en 3.2% del Producto Interno Bruto. El déficit fiscal, como ustedes saben, es la relación negativa entre lo que le ingresa al Estado y lo que el Estado tiene los compromisos del Estado, tanto en gasto corriente como en gasto de capital. Y está en 3%. Él dice, en otro tiempo llegó a estar 4%, más del 4%, pero él considera que no se puede deslizar significativamente. Y eso yo le busco, creo que él tiene razón, porque eso mandaría una señal peligrosa al ámbito internacional en materia de economía, porque los inversores dicen, la República Dominicana incrementó su déficit, tiene que buscar deuda. Entonces no, por ahí no vamos nosotros a invertir. Eso es un problema de verdad. Ahora, ¿valdría la pena poner la gasolina a 500 pesos el galón si por ejemplo, si sigue la crisis en el Golfo Pérsico? A 450. ¿A cuánto está la gasolina? 400, 300 y algo. ¿Cómo se pondría la economía dominicana si el gasoil sube 20% más? Entonces, todo eso, yo le dije a ustedes los tres candidatos, para que no hablemos de eso. En el PLD va a ser Gonzalo Castillo o Francisco Javier. En Fuerza del Pueblo va a ser Leonel Fernández. En caso muy fortuito sería su hijo. En el PRM o es la alcaldesa o es el ministro de Turismo. Y ya no hablemos más de eso. Ahí está la cosa. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo vamos a tratar la economía, qué va a pasar con la economía dominicana, cuáles son los elementos que el gobierno va a tomar. El gobierno se va a meter en la campaña electoral y no va a reducir el gasto corriente porque le afecta la posibilidad de mantenerse en el poder. Bueno, eso es una posibilidad. De hecho, no se ha reducido el gasto corriente en los niveles en que ha sugerido el ministro de Hacienda. No se ha hecho. Bueno, ¿qué hacemos? Por ejemplo, y estamos hablando que estamos en el mes de mayo, finales del mes de mayo, faltan 7 meses para que termine el año, y la crisis, en el menor de los casos, se lleva este año completo. ¿Qué pasaría si nosotros no cumplimos con la meta la económico que nos hemos propuesto, que está alrededor de 3.7% del PIB? ¿Qué pasaría si la inflación, el Banco Central ha dicho que va a seguir aumentando? Y acuérdense que yo le digo la inflación general del país, para que no lo confundan con su inflación, con la que usted tiene en su casa y en su entorno. La inflación general del país va a seguir por encima de la meta del Banco Central. ¿Qué pasaría si se aumenta la tasa de interés, como sugieren los economistas neoliberales? Como forma de reducir la inflación, saquémosle dinero al circulante a través del incremento de la tasa de interés. Todo lo que yo le estoy diciendo es para que usted en su casa también recomponga su economía, porque yo no le puedo decir que mañana esto se va a resolver. Yo lo que quiero decirle es que todo el mundo tiene que hablar de esto para ver cómo nosotros unificamos criterios como país, como clase política, como clase empresarial. Ustedes saben lo que pasa con la clase empresarial. Les voy a poner este ejemplo. A mí me parece a veces, los empresarios, el gran empresariado dominicano, hoy el CONET cumple años, 63 años, el Consejo Nacional de la Empresa Privada cumple 63 años, y ustedes lo ven
todo. El CONEL le dice al gobierno, usted tiene que tomar una medida, usted tiene que aplicar medidas estratégicas para apuntalar la competitividad de la economía dominicana, para garantizar su crecimiento y colocarlo a nosotros como una de las economías más pujantes de América Latina. Magnífico, eso se dice. Pero ustedes saben qué piden. El código laboral, que no se, que las conquistas de los trabajadores, que no, un momentito, vamos a revisar eso. Y el código laboral no va a salir porque los empresarios no están de acuerdo con ese código. Pero miren qué mensaje mandan. Ya yo le dije, todo lo que dicen, todos estamos de acuerdo. Hay que trabajar en mejorar la competitividad del gobierno dominicano. Yo creo que hay que tener una conciencia exportadora mucho mayor, mucho más acendrada. Yo creo que tenemos que convertirnos de verdad en un ente exportador. Las exportaciones no es el sobrante de la producción. Hay que producir para exportar, que es distinto. Ustedes ven. Y nosotros tenemos, y casi estamos terminando, pero nosotros tenemos un nivel de exportación, de exportaciones basado fundamentalmente en lo que le llaman la economía del postre. Todavía, más de un siglo después, café, cacao, tabaco, azúcar. Y se ha agregado guineo, se ha agregado frutos y vegetales, etcétera. Pero ya le hemos agregado al tabaco, ya es tabaco procesado, le hemos agregado algún valor también al cacao y le hemos agregado un valor al guineo de hacerlo inocuo, de hacerlo sano para las exportaciones a Europa y ya. Y lo demás estamos en los servicios, que por donde nosotros tenemos la mayor nivel de ingresos de divisas, a través del turismo, a través de la remesa, a través de la inversión extranjera directa y las exportaciones que están en un cuarto lugar. Entonces todo eso hay que recomponerlo y es verdad. Ahora miren el mensaje este. Si usted tiene una pequeña empresa, si usted tiene una mediana empresa, usted sabe que a usted la DGI anda matándolo, ahorcándolo, usted no sabe qué hacer, usted se quisiera meter debajo de la tierra ahora, porque la DGI quiere aumentar los ingresos tributarios porque se lo pide el gobierno. Pero miren, la nación tiene una tasa de impuestos sobre la renta empresarial de un 27%, más alta que la de varios países nórdicos. Los países del norte de Europa son los países más ricos del mundo. Entonces los empresarios nos dicen que ellos están pagando más impuestos que los más ricos del mundo. Bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros que nos quieren matar. Pues miren, ahórquenme ya. Gracias, señores. Ojalá que este programa, que quise hacerlo muy tranquilo, haya sido de su agrado y de su provecho. Vamos a pensar en el país, vamos a pensar en nuestra familia. Muchas gracias. La próxima semana, con la gracia de Dios, este programa a rajatabla estará de nuevo con ustedes. Yo debo insistir en que este programa ni se vende ni se compra. Nos vemos, señores.